Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver un poco y a comprender en qué consiste pues, las unidades del sistema internacional. Esto, pues, a medida de que pues, hemos visto el temario, nosotros nos hemos adentrado un poco más en cuestión de las partículas subatómicas y actualmente conocemos tres partículas elementales subatómicas que conforman el átomo. ¿A quién le gustaría participar mencionando cuáles son estas partículas? Adelante, Luis Ángel. Enciende tu micrófono, Luis Ángel. ¿Ya me escucho? Sí, sí se escucha. Ok. Unidades del Sistema Internacional. SI. No, la pregunta es cuáles Ah, ok. son las, Perdón. los componentes atómicos que vimos, bueno, que hemos estado analizando en estos días. Recuerden que veíamos la historia precisamente del modelo atómico, que cómo pasamos de, tengo una naranja aquí a mi lado, de cómo era pues lo que decía Demócrito, ¿no? Que hasta poder partir y partir, pues llegábamos a una unidad fundamental, que pues ya tiempo después le conocimos como átomo, que significa indivisible, pero el átomo lo componen tres unidades que son características. Adelante, Brandon. Buenos días. Son electrones, protones y neutrones. Exacto, muy bien. Estos son los componentes subatómicos o unidades subatómicas. Entonces, al mencionar subatómicas, pues quiere decir que todavía son más pequeñas que el átomo. Y veíamos un poco de cómo fue la historia, ¿no? Cómo los investigadores a lo largo de la historia fueron descubriendo un poco más qué características tenía cada una de ellas. Y al momento de hablar de subatómico, pues hablamos de algo microscópico, invisible a nuestros ojos, que no tenemos la capacidad de mirar. Entonces, para poder medir y poder lograr ver lo que conforma una partícula subatómica, es necesario pues medirlo, ¿no? Entonces, no vamos a utilizar las medidas convencionales que utilizamos en nuestra vida diaria, porque pues es imposible, ¿no? No vamos a medir un kilogramo de hidrógeno, un kilogramo de helio, pues esto es absolutamente absurdo, ¿no? En la química tenemos que ser un poco más precisos porque pues las reacciones se dan con cantidades mínimas. Entonces es muy importante darle un repaso al sistema de unidades y específicamente a lo que dice el sistema internacional. Bueno, pues para esto, pues durante muchos años, científicos pues registraron las mediciones en unidades métricas que se relacionan de manera decimal, es decir, que están pues con base en potencias de 10. Sin embargo, allá pues a mediados del siglo pasado se realizó en 1960 la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es la autoridad máxima a nivel internacional que establece los estándares, por así decirlo, en cuestión de unidades, estándares internacionales. Entonces, ellos propusieron un sistema métrico revisado que llamaron Sistema Internacional de Unidades o abreviado SI, que pues deriva del sistema, del francés sistema, así como está ahí escrito, interna, no sé si alguien sabe francés, d'unités. No sé cómo se diga en francés, pero bueno, ahí es lo que quiere decir, de ahí viene la palabra SI. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacen esto? Pues para que precisamente, pues en donde quiera que ustedes vayan, si van a Italia, si van a China, si van a Japón, si van a Brasil o Argentina o a Canadá, y van a estudiar algún proceso químico o van a hacer su maestría en alguna universidad y necesitan desarrollar un experimento o descubren algo, resultó que fueron de vacaciones y ustedes combinaron, no sé, una Coca-Cola con otra sustancia rara que nada más está allá, lo puedan demostrar y lo puedan establecer a través de ciertas mediciones. Para esto, nosotros podemos observar en la tabla
las unidades básicas del sistema internacional, todos estamos relacionados con ella. Las más comunes, pues el metro, el kilómetro, el segundo, ¿no? Son las 7 unidades básicas del SI, de las cuales se van a derivar las demás. Bueno, al igual que las unidades métricas, las del SI también se modifican de manera decimal con prefijos, como veremos en la siguiente tabla. Ahí está. Bueno, estas son las potencias bueno, que en algún momento se utilizaban potencias y ahora pues necesitamos abreviar, ¿no? Precisamente los números. Y para ello pues se utilizan pues estas abreviaciones, ¿no? Estos superíndices que nos van a indicar que a partir de este cero pues hay otros 12, ¿sí? Hay otros 12 ceros que nos están descifrando o descubriendo una característica, ¿no? Un número que está abreviado. Solo que imagínense, pues, nosotros poner, pues, estas cantidades en las ecuaciones, en las fórmulas, pues, eso es algo, pues, imagínense, hasta insano, ¿no? No podríamos con tanta información. Y, bueno, además de que no tiene lógica, ¿no? Nos confundiríamos mucho al ver las fórmulas. Entonces, estas son las 7 unidades básicas, la longitud, que se representa a través del metro y se abrevia con la letra M, la masa, que pues representa el kilogramo y se mide, bueno, a través de kilogramos y el símbolo es kg, el tiempo, que se mide en segundos y la letra es la S, la corriente eléctrica, que son los amperes o amperios y la letra es la A, tenemos la temperatura, que son los Kelvin, que vamos a ver más adelante y se abrevia por la letra K mayúscula. La cantidad de sustancia mol, que es la cantidad de sustancia mínima que puede contener pues una cantidad de elementos, que es la que vamos bueno, normalmente estas unidades las ven en la segunda parte de química, pero recuerden que un mol pues es la mínima cantidad, la mínima unidad con la que nosotros podemos hacer ecuaciones que representarán una sustancia. Hablando pues literal de átomos. La intensidad luminosa, que se representa a través de la candela y se abrevia con CD. Bien, entonces estos son los prefijos utilizados. Sí, los nombres, pues bueno, esto que representa, ¿no? Un picómetro, un nanómetro, un micrómetro, un milímetro, un centímetro, un decímetro, un kilómetro. Y bueno, esto es lo que nos está resumiendo, ¿no? Por así decir, la cantidad a través de como estos símbolos numéricos que nos resumen estas unidades. Y bueno, estas unidades pues ya representan y tienen su propio símbolo, ¿no? Aquí está. El micro, pues este es muy característico en mediciones de calidad del aire. Para medir partículas atmosféricas siempre se utilizan esto porque pues son muy pequeñas las partículas. Y bueno, pues aquí están. Y esto es con las que nos hemos estado familiarizando desde la primaria, ¿no? Nos han enseñado a convertir, ¿no? De ir para arriba, de ir para abajo, etc. Pero bueno, las mediciones que se utilizan frecuentemente en el estudio de la química son las de tiempo, masa, volumen, densidad y temperatura, que son principalmente las características que nos interesan analizar en los laboratorios. Ahí están algunos equipos de medición, ¿no? Que nos permitirá poder hacer estas mediciones. Ahí está la bureta, la pipeta, la probeta graduada y el matraz volumétrico, que ustedes ya en algún momento se encargaron de hacer la investigación del material de laboratorio y ya conocen para qué funciona cada uno, ¿no? Entonces, y si no lo han hecho, pues por favor hagan esa actividad, es la actividad 2, que está en el apartado de clases virtuales y precisamente es con el afán de que ustedes conozcan cada uno de los procedimientos que se pueden llegar a hacer en el laboratorio. Bien, pues empezamos con la masa. La masa es una medición de la cantidad de materia en un objeto. Su unidad es el kilogramo y a diferencia de las unidades de longitud y tiempo, que pues se basan en procesos naturales que los científicos pueden repetir en cualquier momento, el kilogramo se define en función de un objeto en particular. Pero recuerden que en química pues es
descomunal, o sea, poder utilizar, voy a hacer 1 kilogramo de litio, 1 kilogramo. Lo que normalmente utilizamos pues son unidades muy pequeñas porque es necesario tan solo una pizca para poder analizar qué es lo que sucede, no qué reacción podrá tener. Entonces, en química es usualmente que utilicemos el gramo, ¿sí? Entonces, pues en nuestra tablita de conversiones, pues sabemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y esto, pues para no poner tantos ceros, lo podemos abreviar, ¿no? En 1 por 10 a la 3. Y nos representará, pues, un resumen de la cantidad expresada, ¿no? De los dígitos de la cantidad expresada. Después tenemos al volumen. Y bueno, la unidad del sí para volumen es el metro cúbico, que se abrevia como M y un superíndice 3. No obstante, pues los químicos suelen trabajar también con volúmenes mucho más pequeños, como pueden ser el centímetro cúbico y el decímetro cúbico, que bueno, aquí está representado a través de igual precisamente de los superíndices y que pues nos resumen un poco más la idea de lo que representa cada uno de ellos, ¿no? En este caso, pues resume lo que es el centímetro cúbico y el decímetro cúbico y recuerden que nosotros también lo podemos convertir a través de nuestras unidades. También otra unidad de volumen muy utilizada, pues es el litro, pero igual, pues un litro también es una cantidad muy descomunal, muy grande, si hablamos de reacciones químicas. Para esto, pues, normalmente, pues en química se utilizan los mililitros. Y bueno, un litro es el volumen que ocupa un decímetro cúbico y un volumen de un litro, pues es igual a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Entonces nosotros podemos hacer nuestras conversiones de que un litro pues es igual a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos o a un decímetro cúbico. Y bueno, por otro lado, pues un mililitro es igual a un centímetro cúbico. En la figura, pues podemos analizar y comparar los tamaños relativos de dos volúmenes. Aunque el litro no es una unidad del sistema internacional, los volúmenes suelen expresarse en litros y mililitros. Y bueno, aquí nosotros podemos ver a qué corresponde, pues prácticamente 1 mililitro, ¿sí? Y a cuánto corresponde, pues, un centímetro y un decímetro, ¿no? Es muy claro. Y bueno, pues esto es un volumen de 1000 centímetros, ¿no? O sea, imagínense que es una gran cisterna que está conteniendo más agua. Por otro lado, tenemos a la densidad. Y recuerden que cada objeto pues tiene una densidad en específico y para poder obtener la densidad pues tendremos que dividir la masa contra el volumen. Para esto en las primeras clases veíamos las propiedades de la materia y la densidad es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de masa presente, por lo que la proporción de masa sobre volumen permanece sin cambio para un material dado. En otras palabras, o sea, resumiendo esta oración, pues el volumen aumenta conforme lo hace la masa. Usualmente, la densidad depende de algunas circunstancias, ¿no? Ambientales, como pueden ser la temperatura, ¿no? Y normalmente la temperatura se puede modificar. Siempre la temperatura nos va a dar lata en en todos los procesos químicos. Las reacciones calóricas, hacen pues que sucedan muchas cosas. Pero es muy diferente que suceda en la naturaleza que nosotros tengamos pues un mechero Bunsen o un mechero o una vela y lo pasen por alguna sustancia, pues obviamente al ponerle calor, pues obviamente están haciendo que esta reacción se incremente. Entonces, la densidad depende de la temperatura. La unidad utilizada para esta propiedad intensiva, pues es el kilogramo por metro cúbico. Pero también es una unidad demasiado grande, entonces en consecuencia, pues utilizamos gramos por mililitro o gramos por centímetro cúbico para poder utilizar las densidades de los sólidos y los líquidos. Estas son algunas densidades, vean aquí están los gramos por centímetro cúbico, no están expresas en kilogramos por metro cúbico, y son estas, bueno, aquí está el aire, el etanol, el agua, el mercurio, y bueno, aquí están sus densidades, ¿no? Esto a ciertas características, y aquí lo justifica la tabla, dice a una atmósfera, ¿sí?
La densidad de los gases pues tiende a ser muy baja y entonces en los gases se expresa en gramos por litro, ¿sí? Entonces aquí 1 gramo por centímetro cúbico es igual a 1 gramo por mililitro y esto es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, o lo que es igual 1 gramo por litro pues es igual a 0.001 gramos por mililitro. Recuerden que estamos haciendo estas conversiones, ¿sí? De cuando pues poníamos en medio la unidad, metro, litro, y nosotros podíamos ir subiendo o bajando y poder ir moviendo el 0 a la izquierda, el 0 a la derecha para poder hacer estas conversiones. ¿Sí? Así como nos enseñaron en primaria, ¿no? Esto usualmente nos sirve hasta ahorita, pero nosotros tenemos la capacidad de comprender este tipo de unidades, ¿no? De poder mover, de poder ejecutar, y bueno, partiendo también de las premisas que no siempre pues vamos a tener que hacer estas conversiones, y ya sabemos que en química, normalmente, mucho ojo chicos, tengan mucho ojo, en los problemas de química cuando entran a las universidades, cuando hacen exámenes, etcétera, se los dan a propósito, lean muy bien el problema, y se los digo en serio, porque siempre nos vamos hacia la locura y queremos resolver. Pero normalmente el problema les está pidiendo una cosa y se los da imagínense que estamos aquí en densidad y se los da por kilogramo por metro cúbico. Y ustedes se van con la finta y hacen todo con esta cantidad de unidades y ven las respuestas y no hay ninguna respuesta. ¿Sí? O sea, es una cantidad descomunal que pues obviamente de ustedes se sacan de onda. Pero esto lo hacen a propósito para que ustedes puedan hacer estas conversiones. ¿Sí? Y ya sepan, pues que precisamente para las unidades químicas se utilizan las mínimas. Aquí tenemos un ejemplo de un problema. Y bueno, ¿quién lee el problema, por favor? ¿Quién lo lee? Luis. ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Ok, ¿quién lee el problema, por favor? Mm, Me dicen que se escucha abajo. ¿Ya me escuchan mejor? Bien, voy a apagar la cámara para que no haya interferencia como la otra vez con el internet. Erika, ¿puede leer el problema? Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Está Erika en clase? Mm, 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 mm. Pues, no, pues le estoy preguntando y no me contesta Erika. Olga, Listo, profe, ¿me escuchan? sí, así es, Olga, te escuchamos. Ok. Ejemplo 1. El oro es un metal precioso químicamente inerte. Se usa sobre todo en joyería, odontología y dispositivos electrónicos. Un lingote de oro es una masa de 301 gramos. Tiene un volumen de 15.6 centímetros cúbicos. Calcule la densidad del oro. Ok. ¿Le sigo?
No, ahí queda. Ok. ¿Qué datos tienes, Olga? ¿Me puedes decir qué datos identificas? Am, la masa y ¿Cuál es la el 301 gramos, masa? Ujú. ¿Y el volumen? 15.6 centímetros cúbicos. Así es. Ok, gracias, Olga. Bien, ya identificamos qué datos nos está dando el problema. Entonces, nos pide utilizar y, bueno, calcular la densidad, ¿no? Calcule la densidad del oro. Y bueno, pues ahí nos está dando ya la fórmula. Recuerden que la fórmula es la densidad igual a masa sobre volumen, entonces es una simple división. 301 gramos entre 15.6 centímetros cúbicos y nos dan como resultado 19.3 gramos centímetros cúbicos. Aquí viene un ejercicio para que ustedes lo hagan ahorita en su casa. Practiquen más o menos estas unidades de conversión y dice que pues una pieza de platino metálico con densidad de 21.5 gramos por centímetro cúbico tiene un volumen de 4.49 centímetros cúbicos y pregunta cuál es su masa. ¿Qué se tiene que hacer aquí, chicos? O sea, ¿ven cómo nos los voltea el problema? Siempre son más listos los problemas, o sea, nos las quieren ganar, pero porque precisamente no nos quieren dar, pues sería muy fácil, no nada más cambiar directamente en la fórmula y ya ese es el resultado, pero por ejemplo aquí nos lo están volteando, chicos. ¿Qué se tiene que hacer aquí? A ver, no veo que escriben. A ver, enciendan su micrófono. Adelante, Olga. Se multiplica ¿Por qué? porque para sacar la densidad se tiene que multiplicar, se tiene que dividir masa por volumen, entre volumen, perdón, y pues se No. te está poniendo al revés. Ah, exacto, sí, sí, sí. Ya, sí, pensé que te habías confundido, pero bien, fíjense lo que sucede aquí. Aquí lo que nos está diciendo es que requiero la masa, ¿sí? ¿Y la masa en dónde está? Aquí arriba. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Pues un despeje. ¿Qué vamos a multiplicar, Olga? 21.5 por 4.49. ¿Qué es qué por qué? Es densidad por volumen. Exacto, muy bien. Háganlo y ¿cuánto les da? ¿Cuánto te da, Olga? ¿Cuál es el resultado? 96.5. Así es, ¿qué? 96.5, ¿qué, Olga? Metros cúbicos. No. Recuerda que nos está pidiendo. La masa. 96.5 gramos. Exacto, muy bien, ese es el resultado, muy bien, Olga. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. El problema se tuvo que hacer, pues modificar la fórmula, hacer el despeje. Y eso es lo que pues prácticamente con eso juegan
los exámenes en nuestras vidas, ¿no? Poder comprender y hacer ese análisis y poder obtener pues diferentes datos. En algún caso no les dará el volumen, en algún caso no les dará la masa, o en algún caso se los darán en otras unidades y hay que convertirlas. Aquí está el siguiente problema. ¿Quién lee el problema, por favor? Dayana, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Adelante, lea el problema, por favor. Ok. La densidad del mercurio, el único metal líquido a temperatura ambiente, es de 13.6 gramos o mililitros. Gramos por mililitro. Ok. Calcule la masa de 5.50 mililitros de líquido. Ok, gracias, gracias, Dayana. Bueno, aquí la solución pues es diferente. En este caso el problema es parecido al anterior. Nos está preguntando igual, ¿no? Que calculemos la masa. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos en este caso la densidad por el volumen y obtenemos el resultado y se eliminan los mililitros y obviamente se quedan con gramos. Esto es lo que también pasaría en el problema anterior. Bueno, aquí hay otro ejercicio de práctica y que es igual que el anterior, ¿no? Y lo anterior, pues dice, la densidad del ácido sulfúrico en cierto acumulador de automóvil es de 1.41 gramos por mililitro. Entonces calculen la masa de 242 mililitros de líquido. ¿Quién me dice cuánto? ¿Quién ya lo hizo? Oh. Adelante. ¿Quién alzó la manita? No sé. A ver. ¿O alguien comentó? Sí, 341.22. ¿Qué, Jesús? Gramos. ¿Sí? Recuerden que nos está pidiendo, exacto, Alan, nos está pidiendo la masa y pues al momento de que hacemos el cálculo, pues eliminamos los mililitros. Ok. Bien, pues ya analizando un poco más, pues esta parte de las unidades, pues también algo muy importante que utilizamos mucho en los laboratorios son las escalas de temperatura. Existen en el mundo pues 3 escalas muy usadas. Tenemos a los grados Fahrenheit, los grados Celsius y la Kelvin. ¿Sí? Kelvin no es grados, así como tal se dicen, se les menciona pues como tal Kelvin, unidades Kelvin. Y bueno, pues algunas son más utilizadas en otros países. Por ejemplo, la Fahrenheit es la más utilizada en Estados Unidos y independientemente de que sea un laboratorio, ¿no? Ustedes van
a cualquier parte y pues les van a dar, le piden la temperatura y ven en su reloj, ven en su celular, verán que está en escala Fahrenheit. Bueno, pero pues esta parte, su lógica parte a través de que los puntos de congelación y ebullición normales del agua, pues son como respectivamente 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Aquí, ¿cuántos nos enseñan, chicos? ¿Cuánto es el punto de congelación y ebullición aquí en México? Adelante, Luis. El punto de congelación en Celsius son 0 grados y de ebullición son 100, ¿no? Exacto, aquí está. Ajá. La escala Celsius divide el intervalo entre los puntos de congelación y ebullición del agua en una escala de 0 a 100 grados. Entonces, esto es lo mismo aquí en México como para los estadounidenses manejan su escala Fahrenheit. Sí, solamente que su 0 de ellos pues es 32 grados Fahrenheit y su 100 de aquí son 212 grados Fahrenheit. El Kelvin es la unidad básica de temperatura que se encuentra dentro del sistema internacional. Se trata de una escala de temperatura absoluta y entendemos por absoluta, ¿sí? Que pues el 0 de la escala de Kelvin pues se denota como 0K, es la temperatura más baja que puede alcanzarse en teoría. Entonces, por otra parte, pues los 0 grados Fahrenheit y los 0 grados Celsius pues se basan en el comportamiento de una sustancia que pues se eligió arbitrariamente y es el agua, ¿no? O sea, hubiera sido muy diferente haber hecho pues estos cálculos con alguna otra sustancia como el mercurio, ¿no? Como algún gas, pero pues resulta que pues utilizamos pues una sustancia típica con la que tenemos mucho contacto y es el agua. ¿Por qué creen que el agua, chicos? Además de que obviamente pues es una sustancia pues que está en todos lados. Bueno, porque está implícita en todos los procesos y fenómenos naturales, ¿sí? En nuestra vida diaria, pues obviamente llueve, la precipitación, la humedad, el vapor. O sea, el agua también va a ser muy común encontrarla pues en la vida real como que en todos nuestros aspectos, ¿no? Cotidianos. A diferencia, por ejemplo, del mercurio, ¿no? Como hablábamos, o del oro, ¿no? Que pudiera ser alguna sustancia ahí con lo que se tenga contacto. Bueno, la siguiente imagen representa la comparación entre las tres escalas de temperatura y bueno, es Celsius, Fahrenheit y la escala absoluta Kelvin. Ustedes pueden observar que existen 100 divisiones o grados entre el punto de congelación y el de ebullición del agua en la escala Celsius y 180 divisiones o grados entre los mismos puntos de la escala Fahrenheit. La escala Celsius se llamaba escala centígrada, pues antes de que pues ya se eligiera pues los grados, ¿no? Y también es muy común pues mencionarle grados centígrados, ¿no? O sea, no más que grados Celsius, pues les decimos centígrados. Bien, aquí pues nos vienen las cifras, ¿no? Aquí está el punto de ebullición del agua, nuestra temperatura corporal. Entonces, si ustedes van a Estados Unidos y van a otro país y les dicen que tienen 98.6, pues no se asusten, ¿no? Están calculándolo en otra unidad. Y ustedes las pueden pasar de esas unidades a las otras, ¿sí? A través de cálculos. La magnitud de 1 grado en la escala Fahrenheit es de apenas 100 por 180, o sea, 5 de 9. De 1 grado en la escala Celsius. Sí, estamos partiendo del número de escalas y de divisiones que tienen entre cada una. Entonces, a fin de convertir pues, los grados Fahrenheit a grados Celsius, pues ya podemos, ya hay unas fórmulas predeterminadas, ¿no? Y aquí está. Entonces, ¿qué nos dice? Que utilicemos, por ejemplo, para calcular y saber cuántos grados Celsius tenemos, pues esto es igual a a restar los grados Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit por 5 grados centígrados sobre 9.
¿sí? Que es lo que representa un grado en la escala Fahrenheit. La siguiente ecuación, pues la utilizamos para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Y aquí está, es igual, pues grados Fahrenheit es igual a 9 grados Fahrenheit sobre 5 grados centígrados por los grados centígrados más 32 grados Fahrenheit. Las escalas Celsius y Kelvin pues tienen unidades de la misma magnitud, es decir, un grado Celsius es equivalente a un Kelvin. En estudios experimentales pues se ha comprobado que el cero absoluto de la escala Kelvin equivale a menos 273.15 grados centígrados. Entonces así es posible utilizar la ecuación para obtener grados Celsius, para convertir grados Celsius a Kelvin, y es la que tenemos aquí. Entonces, para obtener grados Kelvin, esto es igual a sumar los grados Celsius más 273.15, que fue lo que demostraron en el experimento. Esto, pues, multiplicarlo entre un grado Kelvin sobre un grado Celsius. Entonces, a veces, pues, ya la primera necesidad es cuando vayan a otro país, pues, hacer estas transiciones, no hacer estos cambios. Pero en los laboratorios es muy usual que se hagan ese tipo de reacciones, ¿no? Y transformaciones. Entonces, utilizando estas fórmulas, nosotros podemos obtener lo que sea, ¿no? Grados centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, tenemos el principal ejemplo, ¿no? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién más? Moisés García está aquí en clase. ¿Me escucho? Sí, así es. Sí, pues. Leo. Por favor. Ok, ejemplo 1. La soldadura es una aleación hecha de estaño y plomo que se usa en circuitos electrónicos. Cierta soldadura tiene un punto de fusión de 224 Celsius, si no me equivoco. Sí, está bien. O grados ¿Cuál es su, centígrados. ¿Cuál es su punto de fusión en grados Fahrenheit? El helio tiene un punto de ebullición más bajo que todos los elementos, de 452 Fahrenheit. Convierta esa temperatura a grados Celsius. El mercurio, único metal líquido, a temperatura ambiente funde a 38.9 grados. Convierte su punto de fusión a kelvins. Solución. Estas tres partes requieren efectuar conversaciones de temperatura, por lo que necesitaríamos las ecuaciones 1.2, 1.3 y 1.4. Tenga en Hasta ahí. cuenta que las temperaturas... ok. Ahí está bien. Sí, gracias. Sí. Bien, ¿qué sucede aquí? El problema nos está solicitando tres soluciones, ¿sí? Uno es el A, otro es el B y otro es el C, ¿sí? Con diferentes sustancias, ¿no? Está el estaño y plomo, el helio y el mercurio. Y prácticamente, pues es hacer las conversiones en las ecuaciones. Entonces, para utilizar el primer problema A, ¿qué nos está pudiendo el problema A? El punto de fusión en grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues irnos a dónde? A los grados Fahrenheit, ¿no? Es nuestra ecuación 1.3 y es esta, ¿no? La que ya está dada. Esta la utilizaremos para poder hacer la conversión y es la que ellos ya están poniendo aquí, ¿no? Ya se adelantaron, ya agregan y aquí está, ¿sí? Hacer esta operación nos da el resultado del ejemplo A. Y si se fijan que nada más fue lo que cambió, únicamente fue los grados centígrados, ¿no? Porque lo demás ya está dado, ya está determinado en la ecuación. Y aquí es lo que están agregando. Los 224 grados centígrados del punto de fusión de la soldadura, que da como resultado los 435 grados Fahrenheit. ¿Sí lo hicieron?
Da como 435.2. O sea, si divide 9 entre 5 por 224 y le suman los 32, da esto. Bien, en el problema B, igual nos está reiterando, nos está solicitando que convierta esta temperatura a grados Celsius, o sea, menos 452 grados Fahrenheit, convierta esta temperatura a grados Celsius, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a nuestro problema, ¿no? Y ahí está. Y utilizamos la misma ecuación para poder sustituirlo, ¿no? Aquí está, nos está solicitando grados Celsius. Únicamente que vamos a sustituir los grados Fahrenheit, que ya nos está otorgando el problema. Aquí está la modificación y aquí está en el problema. Entonces se hace la ecuación y se sustituye. Y como resultado nos da menos 269 grados Celsius. En el último problema, el punto de fusión del mercurio en kelvins, pues está dado por, aquí está, que nos está solicitando que convirtamos el punto de fusión a kelvins. ¿Sí? Y aquí está, esta es la fórmula para poder obtener kelvins. ¿Qué nos está solicitando esta ecuación? Agrega los grados centígrados para poder conocerlo, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí, agregándole, incorporando los grados centígrados, menos 38.9 grados centígrados, más el resto de la ecuación, ¿no? 1 entre 1, etcétera, pues nos da el resultado, pues obviamente se eliminan los grados centígrados y quedan únicamente las unidades Kelvin. Es ahí por donde tiene su lógica la obtención y la conversión de estas unidades. Entonces, tómenlas en cuenta, anoten estas fórmulas, les van a servir para lo que quieran obtener, en donde quiera que estén trabajando. Cuando se vayan a China a estudiar, a Japón, ahí tendrán que utilizarlas. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Dudas, chicos, que tengan preguntas hasta